Imagina que el tiempo fuese un puñado de hilos de oro entre tus manos, brillante, delicado, pesado por su valor, y con la extraña costumbre de escaparse si no lo sostienes con decisión. ¿Cuántos de esos hilos dejarías caer sin pensarlo? Hoy te contaré una fábula que, si la escuchas con atención, puede cambiar la forma en que miras cada minuto. Quédate conmigo un rato. Si esto te resuena, escribe en los comentarios «Honro mis hilos» y acompáñame en esta orilla del lago. Mi voz viene de un lugar que conoce las mañanas tempranas y las noches que hilan recuerdos. Una aldea junto al lago Atitlán, donde el agua recoge los colores del cielo y los volcanes dibujan la paciencia en la lejanía. Allí vive Ixchel, una joven de manos diestras y risa fácil. Desde niña, sus dedos parecían entender el ritmo de los hilos. Sabía dónde tensar, dónde aflojar, cuándo cruzar un color con otro para que apareciera un dibujo que parecía haber nacido con ella. Los huipiles salían de su telar como si alguien hubiese soplado una canción entre los hilos. Pero había un detalle que nadie vio hasta que pesó demasiado. Ixchel siempre dejaba lo importante para después. 5 minutos, decía. Solo un paseo al mercado y vuelvo, prometía. Solo veré cómo va la competencia de marimba en la plaza, murmuraba. Cada una de esas pequeñas promesas era un hilo dorado que ella soltaba sin darse cuenta. ¿Te resulta familiar esa voz interior que dice «mañana», «después», «cuando tenga tiempo»? Esa voz moldeó la vida de Ixchel más que su propio talento. Las mañanas en la aldea se anuncian con el canto del gallo y una bruma que se levanta del lago como si el agua hubiera olvidado la prisa. Ixchel amanecía con el telar frente a ella, los hilos aún tibios por el sueño y la tela a medio hacer, colgando como una promesa. Su madre, que trabajaba en el huerto y en el trueque del pueblo, la llamaba desde la puerta. «Ixchel, ¿puedes ayudarme a amasar? Hoy viene doña Rosa a recoger maíz». Ixchel soltaba la hebra, decía «ahora vengo», y miraba por la ventana. Veía el mercado despertar, las mujeres alineando frutas, el vendedor de semillas afinando su voz, la marimba ensayando notas que se filtraban por la calle. 5 minutos se le convertían en 30, 30 en una hora. Y así, lo que era para hoy quedaba en espera, como un hilo dejado a la intemperie que se enreda y pierde su brillo. En la escuela de tejedoras, donde las mujeres se reunían a compartir técnica, historias y tazas de cacao, Ixchel tenía reputación de genialidad distraída. La maestra, mujer de manos gruesas y mirada paciente, le entregaba encargos con una frase que sonaba a advertencia. «Hazlo ahora, niña, que el tiempo no vuelve». Ixchel asintió, sonrió y pospuso. En el banco de trabajo, mientras la aguja esperaba, ella se quedaba perdida en conversaciones que no terminaban o en la contemplación del lago, donde los patos parecían tener una agenda más eficaz que la suya. Verás, la procrastinación de Ixchel no venía de pereza absoluta, venía de confianza, esa certeza suave de que su don le daría otra oportunidad. Si soy buena, puedo hacerlo mañana, pensaba. Y así, entre una promesa y otra, los meses transcurrieron con una amabilidad que disfrazaba el desgaste. Los hilos se acumulaban, los pedidos se aplazaban, las noches se encogían. La vida de la aldea, como toda vida pequeña y tejido fino, se mueve por eventos que concentran el tiempo. Bodas, cosechas, el pago de tributos en especie que aseguran la estabilidad de una familia. Cuando Citlali, la amiga de la infancia de Ixchel, anunció su boda, la comunidad entera se volcó en la celebración. Para una joven tejedora, la boda de una amiga no es un acto más. Es la vitrina donde se muestran años de trabajo, donde cada puntada cuenta la historia de una familia.
Los huipiles que se entregan en ese día no son solo tela, son promesa de sustento, herencia que paseará por las generaciones. Citlali había soñado con un manto que combinara los tonos del crepúsculo del lago y los motivos de las estrellas. Sabía que su futuro, de alguna manera, descansaría sobre la solidez de esos pliegues. Al conocer la noticia, muchas mujeres se apresuraron. Citlali y Mestle, compañeras de la escuela, tejían con diligencia desde el amanecer. Ixchel también dijo que lo haría. «Haré el mejor huipil para Citlali», anunció en la plaza entre risas. Pero entre el anuncio y la acción había un abismo de pequeños descuidos. «Solo falta ajustar este borde mañana», se decía. «Hoy quiero ver a mi madre bailar en la plaza», justificaba otra tarde. Cada suspiro de ocio fue un hilo que se volvía paja. La acumulación es silenciosa. No suele llamarte por tu nombre. Llega con sutileza, en la forma de una taza de cacao más, de una siesta en la sombra, de una visita que se prolonga. Y así, el telar de Ixchel vivía con piezas a medias. Patrones que comenzaban con la certeza de quiénes eran los colores y un final que nunca llegaba. Sus amigas, pacientes al principio, empezaron a regalarle miradas no exentas de preocupación. «¿No has empezado aún?», le preguntó Citlali una tarde, apagando un cigarrillo entre los dedos. Ixchel bajó la vista y rió para disimular. «Lo haré mañana», dijo. A veces la vergüenza llega con el ruido de la fiesta, cuando las casas se llenan de risas y las manos que han trabajado se alzan para mostrar su fruto. En la víspera de la boda, la plaza se transformó en exposición. Los textiles colgaban como banderolas. El sol hacía brillar los hilos dorados que alguna tejía con orgullo. Vestidos, mantas, fajas. Cada pieza narraba la disciplina de noches cosidas a la luz de un candil. Citlali, radiante, veía entre lágrimas el desfile de telas que hablarían por ella. Ixchel asistió a la fiesta con la esperanza de esconder la verdad. Tenía la tela, sí, pero sin acabar. Un tramo de bordes sin cerrar. Sentía que su talento la salvaría, que en un arranque de inspiración terminaría el trabajo en una noche de insomnio. Pero la idea de esa épica productiva era otra forma de confiar en el mañana. En la plaza, alguien empujó su hombro con cariño y la música hizo que su mundo se encendiera por un momento. Su madre la llamó para que saludara a una clienta y ella se perdió entre abrazos. ¿Cuánto dura un abrazo? ¿Cuánto pesa una conversación? En la despedida, al mirar nuevamente su telar, los minutos cultivados en excusas le pesaron como una carga. La sensación de que la oportunidad había empezado a enfriarse. Eso fue un hilo que se volvió paja. El día de la ceremonia, la tradición exigía algo más que el talento. Pedía prueba. Se colocaron los mejores tejidos en una mesa larga y ante la gente se mostraron los frutos de años de constancia. Los huipiles de Citlali y Mestle brillaron con motivos trabajados, puntadas firmes que prometían solventar la despensa de la familia. El maestro de ceremonias, con voz grave, proclamó la belleza del trabajo comunitario. Citlali lloraba de emoción. Cuando alguien preguntó por Ixchel, el silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. No hubo excusa que disolviese la sensación de vacío que se abrió en su pecho. No es que nadie la señalara con malicia. La comunidad no era cruel. Fue la indiferencia de los hilos a los que ella había renunciado lo que la hizo sentir pequeña. Y en ese instante, en la ronda de miradas que no sabían si ofrecer apoyo o reproche, Ixchel experimentó la humillación. Una sensación de exposición tal que el agua del lago le pareció menos brillante, como si el sol hubiera perdido un poco su fuerza.
Se fue sola a la orilla. La brisa traía el olor de las plantas y la sal de la tierra húmeda, y el lago reflejaba un cielo en el que las nubes parecían bordar su propio destino. Itchel se sentó sobre una piedra y dejó que sus manos recordaran lo que sabían hacer: trenzar, tensar, coser. Pero los dedos se le movían como si fueran de otra persona. ¿Por qué dejé pasar tanto?, se preguntó en voz baja, como si quisiese que alguien la escuchara sin juzgarla. ¿Cuántos momentos pequeños se habían sumado hasta volverse un abismo? En esa soledad, la vergüenza tenía dos facetas: la externa, la mirada de la plaza, y la interna, ese juicio que duele porque viene de alguien que solía ser su aliado, ella misma. Podría haber sido el final de la historia de Itchel, un punto y aparte, sellado por la impotencia. Pero las fábulas nunca se cierran así, sin ofrecer una puerta. En el borde del pueblo, junto a los sauces, vivía Yatzil, la abuela que tejía no solo telas, sino también historias. Sus dedos eran lentos y firmes, sus ojos, círculos de vejez que lucían la sabiduría de quien ha visto muchas estaciones. La gente decía que Yatzil cosía con el tiempo más que con el hilo, que cada punto suyo contenía una lección. Itchel se levantó con las rodillas entumecidas y caminó hacia la casa de Yatzil. Iba como quien no sabe pedir ayuda, pero la necesidad en su pecho le dio valentía. La puerta de la abuela estaba entreabierta. Un hilo colgaba de las jambas como si fuera un saludo. Al llegar, Itchel notó la calma. Una olla con pozole humeaba en el fuego, la sombra de un telar dibujaba figuras en la pared y una guitarra apoyada en el rincón parecía aguardar su turno. Yatzil, al verla, no hizo preguntas inmediatas. Sabía que algunas llegadas solo pedían escucha. Itchel se dejó caer en el suelo de adobe, con el corazón todavía latiendo como un tambor desordenado. «Te vi en la plaza», dijo la abuela sin adornos. «Tu rostro contaba lo que no dijiste frente a todos». Itchel se cubrió el rostro con las manos, sintiendo la humedad de la vergüenza. «Me prometí a mí misma que haría mucho, y no lo hice», alcanzó a decir. «Siempre pensé que tenía tiempo». La frase resonó en la cabaña como una campana que anuncia algo inevitable. Yatzil la miró con ternura, pero no con indulgencia. En sus ojos había un fuego paciente que no confundía. «El tiempo no es ladrón, es quien te ofrece la oportunidad y se marcha si no la aprovechas», respondió. «Te contaré una historia», añadió, como quien despliega un telar invisible. «Escúchala como si cada palabra fuera un minuto de tu vida». En ese momento la voz de la abuela cambió su ritmo, más baja, más profunda, más prolongada. Itchel se acomodó. «Y tú también, amigo, deberías afinar el oído. Las historias que enseñan suelen presentarse con imágenes sencillas que tu corazón reconoce». Yatzil habló de una mujer llamada Alitzel, una tejedora de pueblo distante, cuya vida fue un tejido de oportunidades desperdiciadas y un encuentro con una deidad solar llamada Kinich Ahau. Pero la fábula interior merece su propio tiempo, necesita que la veamos con la claridad de un amanecer, porque en ella habita la razón de lo que podría pasar si no cambiamos. Antes de que la abuela desplegara por completo la leyenda, Itchel abrió la boca para preguntar cómo podía reparar el daño, cómo transformar la vergüenza en impulso. Yatzil negó con la cabeza, sin prisa. «No hay atajos, pero hay costuras que se pueden recomponer», dijo. «No te diré qué hacer de inmediato. Te contaré primero lo que sucede cuando se desoye al tiempo». Itchel escuchó, y con cada palabra de Yatzil una imagen se formaba en su mente. Un telar donde los hilos dorados eran entregados con una condición. Una mujer que miró el brillo y escogió otras distracciones. Un final
que no quería repetir. El relato venía con ecos de sol y sombra, con la sensación de que una oportunidad llega con un reloj y no con promesas vagas. Salvo que estoy dejando algo por decir, lo que llevó a Itchel hasta la puerta de Yatzil no fue solo la humillación pública, fue el temor de seguir viviendo con la certeza de que su talento no era suficiente para sostener un futuro consistente. Había miedo a que, si no cambiaba, su nombre se quedaría como una anécdota de habilidad no concretada. El orgullo y la esperanza, mezclados, le habían dado vida a una excusa tras otra. La abuela, al notar la confusión de Itchel, tomó un ovillo de hilo y comenzó a mover sus dedos con el mismo gesto con que hace la señal de comenzar algo. Cuando el hilo pasa, amiga, lo sabrás, dijo. Pero también hay rituales pequeños que salvan hilos. Itchel, hambrienta de remedios, preguntó por esos rituales. Yatzil sonrió con esa gravedad que no se cuestiona. Te los daré si estás dispuesta a probarlos con paciencia. No prometo milagros, prometo trabajo y la oportunidad de recomponer lo que se ha ido. La promesa de la abuela tuvo el sabor de lo práctico, no atajos, sino hábitos. Porque hay dos maneras de enfrentar el tiempo, explicó Yatzil. Una es confiar en la chispa del último minuto, la otra es convocar la constancia día a día. La primera ilumina, la segunda construye. Itchel tragó saliva. ¿Estaría dispuesta a cambiar su vida a base de pequeñas costuras? ¿Podría renunciar a la comodidad de posponer? Salimos un momento de la cabaña para sentir la tarde. La sombra del telar se proyectaba alargada, como si el trabajo que aún no se hace quisiera recordarnos su presencia. En la plaza, los últimos tambores de la boda se apagaban y el fuego donde se cocinó el banquete se enfriaba. Itchel aún llevaba la sensación de la mirada colectiva, pero también un brillo nuevo, la determinación de no convertir el resto de su vida en excusas. «Enséñame», dijo, y la abuela asintió, como quien cede una herencia que no pesa porque sabe cómo usarla. Antes de empezar los rituales pequeños, Yatzil propuso algo más, un examen de honestidad. «Haz una lista esta noche de lo que realmente has hecho con tu tiempo esta semana», pidió. «No la llenes de buenos deseos, escribe lo que hiciste y cuándo lo hiciste, y vuelve a traerla mañana». Itchel prometió, con la voz que se quiebra de tanto querer creer. Pidió prestada una libreta vieja y garabateó las horas como si fueran cuentas de un collar roto. Encontró que las mañanas las había dedicado a charlas y paseos, que la tarde la había regalado a visitas, que las noches habían sido para ver las estrellas. Ellas, sí, inmóviles, inmutables. Cada línea era una confesión y un espejo. «Muchos hilos se han vuelto paja», escribió a pulso. La honestidad tiene esa fuerza. Hace pesado lo que antes flotaba. A la mañana siguiente, cuando el canto del gallo todavía era un rumor, Itchel abrió la libreta con dedos temblorosos. Yatzil ya la esperaba con un vaso de cacao. Aquella escena, amiga, querido lector, iba a marcar el inicio de un proceso, no una transformación milagrosa, sino un ensayo constante. Y sin embargo, antes de poner la primera puntada de esa disciplina, algo interrumpió la calma. Un mensajero llegó con noticias que removieron la aldea. Un trueque inesperado, una feria en el pueblo vecino, y las voces de la plaza llamaban con urgencia. La vida, siempre la vida, tiene la habilidad de tentar con distracciones presentadas como necesidad. Itchel sintió de nuevo la antigua sacudida. ¿Y si esta feria fuera la oportunidad para recuperar lo perdido, para vender rápido?, se preguntó. Pero aquella sensación ya no la paralizaba. Existía una grieta de claridad.
Iba a ser fácil ceder. Iba a ser fácil dejar que los hilos se suelten otra vez. Y por primera vez, el temor y la esperanza batallaron en su pecho a partes iguales. Se dirigió al telar con la libreta en la mano y clavado en la primera página, un compromiso bolígrafo. Hoy, 1 hora de tejido ininterrumpida, de sol a sol si es necesario. Ella miró la hora, pensó en la feria, pensó en el humo de la cabaña de Yatzil y dejó el ovillo en la mesa. La decisión cotidiana tiene la extraña facultad de ser insignificante y monumental al mismo tiempo. Mientras el sol trepaba por el volcán, Ixchel tejió, con el pulso algo tembloroso, 1 hora entera. Fue poco y fue mucho, un hilo más que se sostuvo. Sin embargo, la historia no progresa sin pruebas. De camino a casa, con el trabajo del día enrollado sobre su brazo, fue interceptada por Citlali, cuya mirada oscilaba entre la prudencia y la impaciencia. —¿Te apuntas a la feria? —preguntó. —Será la última oportunidad para vender nuestras piezas antes de la cosecha. Ixchel vaciló. La feria prometía dinero, atención, redención instantánea. La hora que había tejido esa mañana brillaba en su mente como algo frágil, como un vaso recién llenado que podía derramarse. ¿Qué habría sido de ella si dejaba ese avance a la vera de la tentación? Dejó pasar un segundo. La respuesta se iba a formar en el punto donde se encontraba la decisión, el impulso de la comodidad o la firmeza de la rutina. Ella miró la libreta y notó, escrito con la letra apresurada de la noche anterior, una frase de Yatzil: «Quien desprecia los minutos jamás sostiene los años». Fue como un soplo que le recordó que las grandes vueltas se ganan con pequeñas rutinas y que la feria, por atractiva que pareciera, podía ser una forma de volver a vender su tiempo por migas. Eligió quedarse en casa y terminó la pieza que había empezado aquella mañana. No fue perfecta, pero fue completa. Al doblarla, la tocó con la reverencia de quien ha reparado algo precioso. Su madre la abrazó sin comentarios y su corazón sintió un alivio distinto al que viene de la alabanza pública. Era la tranquilidad de haber cumplido consigo misma. La reconstrucción de la continuidad no es lineal. Lo sabrás si alguna vez te propones levantar un hábito. Hay recaídas y hay victorias minúsculas que se juntan para formar algo sólido. En los días que siguieron, Ixchel practicó las pequeñas órdenes de Yatzil: lista nocturna, 1 hora de tejido cada mañana, despedirse de las conversaciones que se alargaban sin sentido. A veces fallaba, a veces cedía al canto atractivo del mercado, y otras tardes se encerraba a tejer como si la vida se jugara en esa tensión. Cada fallo le dolía, pero también enseñaba. Las miradas de las amigas cambiaron con lentitud. Citlali notó su disciplina sin convertirlo en espectáculo. Mestle le ofreció una palabra de aliento cuando la pieza no salió como esperaba. La gente del pueblo comenzó a recibir encargos y Ixchel, ahora, no los amontonaba hasta el último día. Lo que antes era un patrón de espera se estaba volviendo, con esfuerzo, un ritmo de cumplimiento. Y sin embargo, en algún lugar de su pecho, la antigua humillación seguía siendo una sombra que se asomaba en las noches de murmullos. Las promesas del pasado susurraban trampas. Basta con un empujón final. Pero la abuela le había mostrado otra cosa, que la disciplina no es una camisa que te pones para impresionar, sino unas costuras que sostienen la vida cotidiana. Entretanto, la fábula de Alitzel, aún no contada en su totalidad, pendía sobre ellas como un espejo por mirar. Hay un momento en todo cambio donde la esperanza y la duda se encuentran de nuevo, cuando la voluntad
decide si va a convertirse en hábito o en excepción. Itchel estaba en ese tramo, con pequeñas victorias, con noches de honestidad y con la sombra de la fiesta que había marcado su límite. Su historia seguía, y con ella la pregunta que te planteo en la orilla de tu propia vida. ¿Qué hilos de oro has dejado caer sin mirar? ¿Cuántas promesas a ti mismo han terminado como paja? La respuesta para Itchel no vendría de un gesto grandioso, sino de un acto cotidiano y persistente. Y lo que Yatzil estaba a punto de revelarle, la fábula de Alitzel y el encuentro con Kinich Ahau, no era una receta mágica, sino una parábola que explicaba por qué las oportunidades aparecen con reloj y se van con el viento. Itchel necesitaba entenderlo para que su disciplina tuviera alma. No solo costura, sino propósito. En las tardes que siguieron, mientras el lago cambiaba de colores y las luces del pueblo encendían historias, Itchel practicó una nueva costumbre: registrar sus minutos y nombrar sus pequeñas victorias. Hoy tejí 2 horas sin pausa, escribía. Hoy dije no a la feria. La libreta se fue llenando de hechos en lugar de intenciones. De vez en cuando miraba la oración que había escrito la primera noche con tinta temblorosa. Honrar mis hilos. Era poco, pero era algo que dejaba de ser nube. No es que todos los problemas desaparecieran. La vida, insistente, seguía trayendo interferencias, pedidos urgentes, enfermedades en la familia, tentaciones bien vestidas de oportunidades. Pero una cosa cambió. Cuando el ruido llegaba, Itchel tenía ya un hábito que le decía, no tan solo por fuerza de voluntad, sino por el testimonio tangible de lo que había cosechado cuando se mantuvo fiel. Sus manos recordaban la hora de tejido como quien recuerda una contraseña, y aún así, la lección de la humillación no se mitigó por completo, solo empezó a tener sentido. La plaza ya no era un lugar de condena permanente, sino una estación de paso donde, si miraba, podía medir cuánto había crecido. Y ahí, en medio de este proceso, la abuela la miró con esa mezcla de dureza y ternura que sólo los que han visto muchas estaciones poseen, y dijo: «Mañana, Itchel, te contaré cómo Alitzel dejó escapar algo que pudo haber sido suyo. Escucharás y decidirás si quieres ser quien repare los hilos o quien los deje ir». Mientras la noche caía sobre el lago y las estrellas se encendían con paciencia, Itchel cerró la libreta y apoyó la cabeza en la mesa. Sabía que el camino sería largo, salpicado de recaídas y pequeñas reparaciones. Se durmió con la sensación de que al menos, por primera vez, había comenzado a coser en dirección al futuro. Pero la historia que Yatzil había empezado a desdoblar aún aguardaba su núcleo. La fábula de Alitzel y la deidad solar Kinichahau venía con imágenes que no se podían apurar. Un regalo con una condición, una promesa que exigía atención, una pérdida que enseñaba la urgencia de la hora. Y aunque Itchel ya había tomado su primer hilo, la pregunta esencial permanecía abierta. ¿Sería suficiente? ¿Podrían las costuras del día a día recomponer aquello que el desdén por el tiempo había dejado hecho paja? En la oscuridad de la cabaña, mientras la brisa jugaba con los hilos sueltos y la marimba lejana parecía marcar el compás de otra decisión, Itchel se preparó para escuchar de nuevo. Sabía que las fábulas no te obligan a cambiar. Te muestran lo que sucede cuando no cambias, y ella, por primera vez, estaba dispuesta a aprender. La mañana que siguió traería la continuación de la historia de Alitzel y con ella la posibilidad de que Itchel entendiera por qué mañana a menudo es un lujo que no nos podemos permitir. La mañana que siguió llegó con la misma puntualidad que siempre,
un primer hilo de luz se estiró sobre el lago y el canto del gallo puso la pauta del día. Ixchel se sentó junto a Yatzil, la libreta abierta entre las manos, como si fuera un mapa que por fin empezaba a dar señales. La abuela tomó el hilo de la historia con la calma de quien sabe que las palabras deben entrar despacio para convertirse en costumbre. Alitzel no perdió su oportunidad en un solo gesto, dijo Yatzil, mirando el fuego con atención. La fue perdiendo en pequeñas concesiones. Escucha bien, esto no es culpa ni castigo, es una advertencia envuelta en belleza. Yatzil empezó a tejer la fábula con el ritmo de quien atiende un telar. Habló de un pueblo más allá de las montañas, de casas que olían a tierra seca y cacao, de una mujer joven llamada Alitzel, cuya habilidad con los hilos era celebrada en ferias y mercados. Alitzel era valiente, creativa, virtuosa en el cruce de colores. La gente decía que sus dedos conocían el secreto de las formas. Un día, cuenta la leyenda, Kinichahau, la deidad solar, apareció ante ella en la forma de una mañana tan clara que parecía hecha de espejo. Kinichahau, en la historia, no habló con amenazas. Dio un regalo, un pequeño saco lleno de hilos de oro, cada hebra más brillante que la anterior. «Te doy estos hilos», le dijo la deidad, «para que tejas un manto que dará sustento a tu linaje. Pero escucha la condición. Los hilos conservan su brillo solo mientras los trabajes sin demora. Si los dejas al sol, al baile, a la charla, se tornarán paja y perderán su valor». No hubo calendario de años. Hubo un tiempo concreto y sencillo. La oportunidad reclamaba atención en el ahora. Alitzel aceptó. Los hilos en sus manos quemaban de belleza. La idea de aquel manto la hizo soñar despierta. Empezó bien. Por las mañanas tejía con devoción y la pieza crecía con motivos que cantaban. Pero la vida, como suele pasar, trajo razones que parecían justificadas. Un mercader ofreció palabras de promesa y una visita que se extendió. Un festival convocó danza y vino. Una amiga la convenció de ir a escuchar a la marimba, solo por una tarde. Cada interrupción era pequeña, inofensiva, hasta que el paquete de pequeñas ausencias formó una grieta. Un hilo se quedaba sin atender, luego otro, y Alitzel decía, «Mañana le devuelvo el brillo». La palabra «mañana» fue, en la historia, la telaraña que la fue atrapando. Una noche, cuando quiso retomar la labor con prisa, los hilos que quedaban ya no eran lo que habían sido. El oro se veía empañado, como si el sol hubiera mordido su esplendor. Alitzel intentó recomponer. Trabajó con fiebre, con desvelo, con promesas rotas, pero el tejido no recobró la luz. Kinichahau apareció de nuevo, no para castigar, sino para señalar la consecuencia. El don vino con el reloj, y tú preferiste escuchar otros ritmos. La pieza quedó incompleta. El manto que iba a sostener un linaje se convirtió en una lección. Alitzel regresó a sus días con el saber agrio de quien aprendió que la oportunidad suele ser puntual y que el tiempo, si no lo sujetas, pasa a ser paja. La fábula de Yatzil no tenía giros dramáticos de juicio divino ni moraleja cruel. Mostraba el paso sutil de la belleza a la pérdida y cómo las pequeñas renuncias se acumulan. Ixchel escuchó en silencio, dejando que las palabras se asentaran como puntadas que aún no había entendido por completo. La figura de Kinichahau brilló en la narración como símbolo. No un dios que determina destinos, sino una imagen que recuerda que hay momentos que vienen con reloj y no con promesas. Cuando Yatzil terminó, hubo un silencio que no pedía adornos.
¿Ves ahora por qué te dije que la disciplina no es fingimiento?, preguntó la abuela. Itchel no respondió con palabras. Respondió con el pulso que le salía de la garganta. La lección estaba clara en la fábula. No bastan el talento ni la voluntad intermitente. Hace falta una práctica cotidiana que haga invulnerable el brillo de los hilos. No pasó de inmediato. El aprendizaje, como la costura, es repetición. Itchel empeñó su decisión en actos pequeños y constantes. Lo que hacía ahora no era un esfuerzo heroico, sino un inventario de gestos. Escribir la lista nocturna con 3 prioridades reales: levantarse al primer canto del gallo y dedicar la primera hora a tejido sin interrupciones, apagar la invitación que promete emoción y preguntar antes si esa emoción merece compromiso. Añadió otra regla: si un encuentro no tenía propósito claro, lo posponía. Si una venta era urgente a costa de su planificación, la evaluaba con la libreta. Escribió en la noche, todas las noches, lo que había hecho, y sobre todo, lo que cambiaría al día siguiente. La libreta se volvió su espejo fiel. Las primeras semanas trajeron recompensas mínimas e inseguras. Un cuadro terminado, la satisfacción que nadie aplaudió en la plaza, el calor de haber cumplido consigo misma. Hubo retrocesos. Una tarde se dio a la charla larga con una vecina. Otra, una tos en la familia, la desvió. Cada fallo la golpeaba, pero la lista y la libreta le devolvían la ruta. La sensación de culpa empezó a diluirse no porque la comunidad la elogiara, sino porque Itchel podía decir con verdad: hoy cumplí con mis hilos. La honestidad con uno mismo tiene ese efecto reparador. Con el tiempo, la confianza volvió, pero distinta, más serena y menos temblorosa. No era la ilusión de que el talento bastaría mañana. Era el conocimiento de que la constancia acumulada produce piezas que no dependen del último empujón. Citlali y Mestle, que vieron su cambio, comenzaron a pedir sus manos para encargos pequeños. Su madre, que la había visto fallar, aceptó comprarle telas y ayudarla en la distribución. Nadie prometió fortuna, pero los encargos se regularizaron y Itchel recuperó algo que no se mide en monedas: la fe en su propia palabra. Seguimos viendo la vida de Itchel como quien observa el trabajo de una artesana. No es un único acto de valor, sino la suma de costuras que convierten un retazo en abrigo. Hubo una tarde en la que la plaza la recibió con una petición inesperada. Una madre de una boda le pidió un huipil con pocos días de aviso. La vieja Itchel habría prometido y dejado todo hasta última hora, contando con una salvación épica. La nueva Itchel, sin dramatismos, respondió: «Puedo hacerlo si me permites dividirlo en 2 entregas. La base la tendrás en 5 días y los acabados en 10». Esa respuesta era el fruto de la libreta. Era la manera honesta de negociar el tiempo. La madre aceptó, y la pieza salió mejor de lo que nadie hubiera pensado. No fue casualidad, sino fruto de una nueva disciplina. Mientras tanto, Yatzil seguía con sus lecciones, pequeñas ceremonias para salvar hilos. Enseñó a Itchel a cerrar la jornada con un gesto tangible: dejar el telar dispuesto para comenzar a la mañana, envolver el ovillo con un trozo de tela, apuntar la siguiente tarea en la libreta. Los ritos pequeños dicen al corazón que aquello importa, le explicaba. No conviertes tu vida en ritual por capricho, la conviertes en orden por amor a lo que eres. Esa forma de trabajar añadió sentido a la rutina. Itchel ya no cosía por el temor a la humillación, sino por el cariño a la obra que su vida podía producir. No todo fue calma. Hubo un episodio que puso a prueba lo que había ganado. Un vecino mayor cayó enfermo y la familia pidió ayuda.
alimentos, atención, recados. La obligación social reclamaba tiempo y buena voluntad. La presión económica pedía que ella aceptase encargos urgentes en la feria del pueblo. La vieja tentación de vender su tiempo por un alivio inmediato asomó con fuerza. Esta vez la decisión no era fácil ni egoísta. Había vidas en juego. Ixchel tomó la libreta, consultó sus prioridades y organizó. Pidió ayuda a su madre para asumir parte de lo urgente y ofreció que 2 piezas se entregaran en plazos extensibles. Comentó con honestidad a los clientes la situación. La transparencia no la hizo menos profesional, la hizo humana. La comunidad, a su vez, respondió con aquello que solo las redes de confianza ofrecen: colaboración. Algunas mujeres se ofrecieron a ayudar en el telar, otras a vender por ella en la feria. No fue magia, fue práctica comunitaria nacida del reconocimiento de constancia. La recompensa mayor fue interior. Ixchel comprobó que vivir con disciplina no implicaba cerrar el corazón a las emergencias, sino tener la capacidad de responder mejor cuando la vida exige. Sus hilos no se volvieron paja por ayudar a otro. Por el contrario, su orden le permitió sostener el tejido de las obligaciones sin deshilacharse. En este tramo sentí que era justo preguntarte, amigo, ¿qué valor tiene para ti la disciplina cuando la vida te apremia? ¿La ves como una camisa rígida o como un armazón que te permite ser flexible sin perder tu rumbo? Ixchel aprendió que la persistencia no impide la compasión, la facilita. Con los meses, el trabajo de Ixchel empezó a ser visible en la plaza de otra manera, no como objeto de exhibición frívola, sino como testimonio de una coherencia. Su puesto no brilló por la grandiosidad de un día, brilló por la constancia de semanas y meses. Llegaron encargos modestos y, con tiempo, algunos más estables. Lo interesante no fue cuánto ganó en ese momento, que, insisto, no prometo ni asumo como regla universal, sino cómo se sentía al ir a su telar, sin el nudo de la vergüenza, con curiosidad y ganas de mejorar. Ese estado de ánimo, que parece pequeño, cambió la manera en que la gente la entendía. Ya no era la talentosa que lo deja todo para después. Era la que cumple, la que entrega, la que se hace cargo. Y entonces llegó una invitación que, más que una prueba, fue una oportunidad para cerrar un círculo. Citlali, cuya boda había sido el detonante de la antigua humillación, pidió a Ixchel que tejiera una faja ceremonial para su primer hijo. No era una pieza para exhibir, era una pieza con peso afectivo. El ofrecimiento podía haber despertado viejas inseguridades. ¿Podría Ixchel aceptar sin remordimientos? ¿Podría aceptar sin volver a la antigua improvisación? Ella respondió con la serenidad de quien sabe lo que puede dar. Haré la faja y te la entregaré dentro del plazo acordado. Trabajó con cuidado, registrando cada sesión en la libreta y atendiendo las interrupciones con método. Hubo tardes en que el pulso le flaqueó, noches en las que la tentación de abandonar la rutina asomó con fuerza. Pero cada vez que dudaba, releía la historia de Alitzel, no como amenaza, sino como memoria. La faja quedó perfecta en su medida más importante, tejida con la tranquilidad de quien respeta sus hilos. Cuando Citlali la recibió, sus ojos se llenaron de una emoción pura. No era alabanza pública, sino reconocimiento íntimo. Y Ixchel, al devolver la faja, devolvió también algo que no se ve en el mercado: su propia estima. En este punto de la historia, quiero subrayar algo que suele perderse entre los relatos bonitos. El cambio no convierte a la persona en héroe inmutable. Ixchel siguió teniendo días malos. Seguía encontrando excusas y a veces cedía a la inercia.
pero aprendió una técnica esencial: la reparación inmediata. Cuando fallaba, no se permitía historias justificadoras. En vez de eso, anotaba lo sucedido, entendía la causa y planteaba un ajuste pequeño para el día siguiente. Este método, lejos de ser rígido, era liberador. Le quitaba a la culpa su capacidad paralizante y la convertía en información útil. La vida la puso otra vez frente a la plaza, pero esta vez con otra mirada. No buscó venganza ni compensación. No quería que su pasado fuera espectáculo. Quería que su presente fuera ejemplo. Comprendió que la verdadera transformación no borra la memoria del error, sino que la usa para sostener un impulso distinto. Y así, con paciencia y trabajo repetido, la humillación de aquella boda originaria fue transformándose en una historia más amplia, la de una mujer que aprendió a respetar sus minutos. Recuerda que no te cuento esto para decirte que tienes que cambiar mañana mismo si no estás listo. Te lo cuento para mostrarte que el tiempo, si lo sujetas con actos pequeños, deja de ser enemigo. Cada día ofrece hilos y, si los atiendes, su brillo se mantiene. Antes de cerrar, permíteme devolverte al borde del lago, donde te dejé al principio con la imagen de un puñado de hilos de oro entre las manos. Imagina ahora que sostienes uno solo. ¿Qué vas a hacer con él en la próxima hora? Ixchel, a quien conociste en su momento más frágil, hoy guarda una libreta que pesa menos por las culpas y más por la certeza de los avances. Si me preguntas cuál fue la llave de su cambio, te diré 3 cosas simples y concretas que ella aplicó y que cualquiera puede probar hoy mismo. Haz una lista nocturna con 3 prioridades reales. Reserva la primera hora del día para la tarea que más importa. Y cuando falles, anota la causa y plantea un ajuste pequeño para el día siguiente. Nada de fórmulas mágicas, solo costuras prácticas. Ahora quiero proponerte un gesto. No te pido promesas heroicas. Te pido un acto mínimo. Elige un hilo. Puede ser escribir 10 minutos, ordenar una bandeja de correo, dar un paseo sin mirar el móvil, y decide hacerlo hoy, a la hora que elijas. Si esta historia te ha tocado, escribe en los comentarios qué pequeño paso vas a dar ahora. No hace falta que sea perfecto, basta que sea real. Si te sirve, escribe. Hilo hoy, tu acción. Esa frase simple crea un registro público, una pequeña red que nos obliga a sostener lo que decimos. Por último, una última imagen para llevarte. Imagina tus minutos como hilos entre tus dedos. Algunos brillan, algunos están enredados, otros ya perdidos. Puedes intentar recogidos de golpe o, con paciencia, hacer costura. No prometo que el resultado sea riqueza garantizada ni fama inmediata. Prometo la posibilidad de vivir con menos vergüenza y más control sobre tu tiempo. Esa promesa, si la tomas en serio, exige persistencia. Pero los frutos llegan, más calma, cumplimiento y la sensación íntima de que tus manos hacen lo que prometen. Si esta fábula ha cambiado algo en tu mirada, comparte este vídeo con alguien que necesite una excusa para empezar a cuidar sus hilos. Suscríbete para que volvamos a encontrarnos en otra orilla con nuevas historias y herramientas simples. Y cuéntame abajo, ¿qué hilo sostendrás hoy? Escribe hilo hoy y deja tu compromiso. Mañana no existe hasta que lo llenamos de actos. Empieza ahora.